El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienvenidos. Ministerios Beula presenta El Consejo del Señor, junto al pastor Adolfo Espinosa. Agradecemos al Señor por este tiempo tan valioso que Él nos concede para estar junto a su palabra, escudriñando sus escrituras, para enriquecer nuestras vidas. Gracias al Señor por ello. Y hemos estado tratando acerca de la fe, lo importante que es la fe en la palabra de Dios. Y en esta hora vamos a examinar la carta de Santiago, aquí en el capítulo 2, desde el versículo 14 en adelante. Nos dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjese, esta palabra que pudiera ser difícil de entender para algunos. Una fe que debe tener obras. Muchas veces esta palabra pudiera ser confundida con otro tipo de obras, como obras de justicia que nosotros necesitamos hacer para alcanzar la salvación. Y la verdad es que Santiago no se está refiriendo a ese tipo de obras. No son obras de hombre que el hombre haga para ser merecedor de algo. No hay ninguna obra que el hombre pueda hacer para merecer el agrado de Dios o para merecer la salvación, de ninguna manera. Aquí lo que está hablando el apóstol es que la fe verdadera, la fe real, esa fe produce obras. Dice, ¿qué pasa si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Sí, estábamos hablando de salvación aquí. Y dice, ¿podrá la fe salvarle? Si no tiene obras, lo que está manifestando es que es una fe vacía, una fe vana. Sí, podemos seguir leyendo esta carta desde el versículo 18. Dice aquí: pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo se puede mostrar la fe? La fe es algo intangible, algo que no se puede ver. Y entonces, alguien que dice yo tengo fe pero no tengo obras, no puede mostrarla, no hay evidencia. Y entonces, aquí la pregunta dice, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede mostrar la fe sin obras? Y añade, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y atención, dice aquí, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Uy, ¿qué cosa? Aquí ha puesto la fe sin obras de la misma manera como dice los demonios creen. También creen. El maligno sabe que hay Dios. Y los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Solamente creer que hay Dios, eso no salva. El asunto es fe que produce obras, fe que produce una transformación de vida. Dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Veamos aquí aquel que es llamado padre de la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, nos dice la palabra.
Y aquí dice que él fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Dónde se manifiesta primeramente la fe? Dios le habló. Abraham recibió palabra de Dios. Y Dios le dijo, a ese hijo que tú tanto amas, a ese hijo único que tú amas, ofrécemelo allí en el monte que yo te diré. Y Abraham creyó a Dios. Y aquel hijo amado por Abraham, lo tomó él y lo llevó. Y hizo un altar. Y colocó a su hijo sobre la leña. Y tomó el cuchillo para ofrecerlo en sacrificio, como Dios le mandó. Luego, todo ese actuar de Abraham es una obra que se puede ver, que se puede mostrar. ¿Por qué esa obra? Porque creyó. Luego, la fe produce la obra que esa palabra ha dicho. Eso es la fe con obras, la fe que hace obras. No son obras que el hombre haya querido hacer. No son obras que el hombre quiera hacer para agradar a Dios, sino que son obras que Dios hace. Dios probó a Abraham. Dios probó la vida de Abraham, cuánto Dios amaba a quién primero, a su hijo o amaba a Dios. Y le habló de esta manera, y Abraham manifestó creer en Dios, aún creer que Dios le podía resucitar a Isaac de entre los muertos. Y entonces manifestó esa fe de la cual entonces Dios lo llamó amigo de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo fe, verdaderamente creyó, no contendió con la palabra de Dios, que era una palabra fuerte. Para el corazón de cualquier padre sería una palabra fuerte, que tener que sacrificar al único hijo. Pero Abraham creyó a Dios, y entonces le fue contado por justicia. Así que la fe actúa, la fe verdadera nos mueve, ese creer en la palabra de Dios ha de producir un actuar en aquel que tiene verdadera fe. Entonces, lo que pudiera parecer una contradicción con Efesios capítulo 2, donde nos dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ciertamente, la fe es un don de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y vemos entonces que la salvación es por fe, no por obras. Y ciertamente, la salvación es solamente por la fe, por creer en el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor para perdón de nuestros pecados y reconocerlo a Él como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como el Cristo de Dios. Amén. Esa es la base de nuestra salvación. Y entonces dice, por gracia sois salvos. Es decir, por un don de Dios, por un regalo de Dios, por medio de la fe, dice. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obra. Y aquí se refiere entonces a que no hay nada que nosotros hayamos hecho. No hay buenas obras que el hombre pueda hacer para ser digno de la salvación o merecedor de la salvación. De ninguna manera, no hay nada. Sino que la salvación es por medio de la fe. Y luego en el versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y atención, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la fe, esa fe en la palabra de Dios que nos salva, esa fe nos va a formar, somos hechura suya, va a hacer en nosotros una nueva criatura, y esa nueva criatura entonces va a andar en obras de Dios, obras que Dios ha hecho para que nosotros caminemos en ellas, para que esas obras se manifiesten en nuestra vida, pero no son obras de hombre, no son obras de caridad que el hombre haga, por ejemplo. No, son obras que Dios ha establecido, Dios ha hecho en Cristo Jesús, para que los creyentes participen de ellas, vivamos en ellas, como dice aquí, obras de antemano, para que anduviésemos en ellas. Por eso volvemos a decir, son obras de Dios, obras que Dios ha hecho para participar de ella. Luego la fe, entonces, cuando es verdadera,
produce obras, produce un actuar, produce una nueva vida, produce un andar diferente. Esas son las buenas obras, las obras que Dios ha preparado para que nosotros vivamos en ella. Ahora, ¿cómo ir a un ejemplo práctico de estas obras de Dios que tienen que ver con la transformación? Veamos lo que dice, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 5. El creer al Señor, aquí está la fe en el Señor, ha de producir un cambio de vida. Y entonces veamos lo que dice. Si vemos a partir del versículo 40, el Señor Jesús nos dice: al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahí tenemos un actuar, una forma de vivir. Cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte algo que es tuyo, no solamente déjaselo, sino también dale más. Esa es una obra de fe. He creído, por lo cual actué. Si el Señor me dice eso y yo lo pongo en práctica, es una obra que Dios ha hecho en mi vida. Añade el Señor: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Veamos aquí, alguien que te está obligando a hacer algo que no quieres hacer. Alguien que te obliga a hacer algo, a llevar una carga por 1 milla. Ve con él 2. Es decir, no solamente haz lo que te obliga, haz más de lo que te están pidiendo. Está cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. No es una obra de hombre, no es algo que el hombre se proponga por sí mismo para agradar a Dios. Es una obra que Dios quiere hacer en mi corazón, cambiando mi forma de ser, para que yo sea semejante a Dios, para que yo sea como Él es. Añade entonces el Señor: al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Y si no me devuelve, bueno, no importa. Lo hago porque el Señor me lo dice y yo lo creo. Entonces, es el Señor el que me está hablando y me está diciendo una palabra. Ahora, ¿la creo? ¿Tengo fe? En esto actúa la fe verdadera, la fe que tiene obras. ¿De qué sirve decir que yo le creo al Señor Jesucristo y todo esto que estamos tratando aquí en Mateo no lo hago? ¿Será cierto que le creo? ¿Será cierto que Él es mi Señor si Él me dice lo que debo hacer y yo no lo hago? ¿Será cierto entonces que yo estoy bajo su palabra, bajo su potestad? Estoy negando la fe. Añade el Señor: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ese yo os digo implica: mi Señor habla. El que me amó, el que dio su vida por mí, me está hablando y me está diciendo lo que yo debo hacer. Y me está diciendo que yo ame a mis enemigos. Y si uno se escudriña y sabe y conoce a algún enemigo, a alguien que le ha aborrecido, a alguien que le ha hecho daño, y el Señor me está mandando a amarlo, entonces, ¿creo en Él? He de poner en práctica lo que Él me dice, no porque mi corazón lo sienta o no lo sienta, es porque el Señor me manda. Y entonces son obras que Dios ha preparado para que los que le aman le obedezcan, pongan en práctica y manifiesten en ello. Con estas obras manifiesten que han creído en el Señor. Allí se puede ver la fe. Entonces me dice: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Veamos cómo Dios, Él no hace diferencia. Y Él me está tratando de formar a su imagen, tratando de cambiar mi vida de lo corruptible, de lo carnal, de esta forma terrenal de vivir. Me está llevando a la forma de Dios, a la imagen de Dios. Y entonces esto implica creerle que lo que Él dice yo lo pueda hacer. Allí opera la fe que oye y hace, que actúa. Entonces se verá la obra. Por las obras podré mostrar la fe. Pero ¿de qué sirve decir que creo en Dios si no tengo obras?
¿Cómo podré yo mostrar que realmente le he creído? Y ahí es donde Santiago nos decía, mira, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Si la fe no produce un cambio de vida, entonces debo examinar mi fe, si realmente he creído al Señor. En este mismo pasaje o capítulo de Mateo, pero en el versículo 16 del mismo capítulo 5, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahí veamos esta forma de vida, esta forma de conducta, conforme a lo que el Señor me manda, que yo actúe conforme a lo que el Señor me manda. Entonces alumbrará, porque en medio de un mundo de tinieblas que actúa de una manera, como allí nos va diciendo la Escritura, cómo actúa el mundo, aborreciéndose, odiándose, etcétera, etcétera. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué van a glorificar a Dios? Porque reconocerán que Dios ha hecho un cambio en la vida de uno. ¿No es el hombre el que hace ese cambio? ¿No es la vida humana la que puede transformar un corazón de esta manera? Solamente Dios, por eso que Él recibe la gloria. Él es glorificado cuando su pueblo actúa conforme a su palabra, y entonces los hombres verán la luz, serán alumbrados por esta luz verdadera que ha venido a cambiar nuestro corazón. Y esa es la fe que tiene obras, y entonces se puede evidenciar, se podrá ver la fe por las obras. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Claro que sí. La fe, si no tiene obras, está manifestando que en verdad no he creído, no he obedecido a lo que el Señor me ha mandado. Así que el Señor nos permita examinar nuestro corazón si estamos en la fe, si hemos creído a su palabra y esa palabra está transformando nuestros corazones a la imagen de Dios. Gloria a su santo nombre. Amén. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ministerios Beula ha presentado el programa El Consejo del Señor. Para comunicarse y manifestar sus dudas e inquietudes, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: pastoradolfo@ministeriosbeula.cl pastoradolfo@ministeriosbeula.cl. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa.